Actualmente se está dando una tendencia o un nuevo término que ha surgido en todo lo que sería la administración de bases de datos y en todo lo que sería la administración de storage, prácticamente, que es conocido como el movimiento NoSQL, que está muy relacionado con todo lo que sería Big Data o la necesidad de administrar grandes cantidades de información. Existen varias fuentes con las cuales nosotros podemos estar analizando todo lo que serían las aplicaciones y estar analizando precisamente qué es el movimiento de Big Data y NoSQL. Aquí tenemos algunas presentaciones que son muy famosas. La primera que tenemos es esta, que es una de las más recientes, que se llama What's the Big Data Deal, que es de David J. Dewitt. Él es el research principal del Microsoft Gray Labs, y esa charla la presentó hace precisamente hace 2 semanas, precisamente. Tenemos otras presentaciones que son bastante interesantes, como la de introducción a NoSQL y a MapReduce, y otra que es interesante también, que es Large Scale Machine Translation Architecture de Qin Gao, que nos presenta también esas capacidades de NoSQL y nos presentan ese paradigma, o podríamos decir no paradigma, sino que forma de estar viendo la administración de datos en este momento. Entonces vamos a iniciar con una primera parte que sería viendo la introducción que hace David Dewitt, o DeWitt, como lo quieran pronunciar, sobre todo lo que serían las bases de datos que manejan Big Data. Primero, existe una serie de conceptos que están siendo utilizados en este momento, que es el momento más ideal, donde existe una serie de conceptos que tenemos acá. Primero, conceptos elásticos, elasticidad de datos, todo lo que sería, como ven aquí, Big Data. Ahorita vamos a ver qué es Big Data. Estamos otros conceptos que están completamente relacionados, como lo que sería el movimiento NoSQL, bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales, como lo podemos ver ahí. Tenemos aquí bases de datos no relacionales, tales como lo vemos ahí, como lo que sería Cassandra. Tenemos CouchDB, que es otro tipo de base de datos no relacional. Tenemos ahí Hadoop, tenemos Hive, tenemos el Transact SQL normal. También tenemos PIG, tenemos HDFS. También están otros sistemas de bases de datos como lo que sería Cassandra. Está Cloudera para la administración de bases de datos. Tenemos el MapReduce, que es otro de los algoritmos famosos, y todos están enfocados alrededor de la administración de grandes cantidades de información. De hecho, si avanzamos un poco más, vemos qué es lo que quiere decir Big Data. Precisamente, ¿qué es lo que podemos conocer como Big Data? Es colecciones masivas de información, y cuando estamos hablando de colecciones masivas, estamos hablando de registros que no son gigas, no son teras, sino que son petabytes de información que tienen que ser analizados. Entonces, ese es el movimiento Big Data. Cuando todavía hablábamos de teras, estamos en el movimiento normal. Cuando empezamos a hablar de petabytes, es donde ya se clasifica la información como lo que sería Big Data, que prácticamente se tienen que repensar los sistemas actuales, optimizar los sistemas tradicionales de almacenamiento de bases de datos para que tengan un manejo eficiente de petabytes de información.
Por ejemplo, no sé si ustedes tienen por lo menos una base de datos que tenga no billones, sino que trillones o miles de trillones de registros que tienen que ser analizados. Y que eso es, por ejemplo, vital para el negocio. ¿Qué tipo de información podría tener esta gran cantidad de datos? No sé si se pueden imaginar los sitios web que hacen publicidad. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un portal que es visitado por cientos de miles de personas en el día. Y ustedes quieren analizar el comportamiento de los usuarios que están accediendo a su portal. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Guardar los registros de cada clic que hace el usuario. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar eso? Me va a generar una cantidad inmensa de información que tiene que ser analizada. De hecho, hay sistemas de estos que generan no gigabytes de información por día, sino que generan cientos de terabytes por día. Algunos a razón de gigabytes por segundo, debido a que son masivos. Imagínense que son la población mundial consultando un sitio que sea muy utilizado. Por ejemplo, un sitio muy utilizado, por ejemplo Facebook, yo creo que ya había llegado a más de 200 millones de usuarios, ¿verdad? Entonces puede imaginar lo que pueden estar haciendo 200 millones de usuarios en el día, si consideramos eso. Entonces ese es el movimiento de Big Data, que tenemos precisamente esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en Big Data? Big Data también está relacionado con un concepto de tener grandes cantidades de clústeres de procesadores de bajo costo que están unidos o están más bien siendo vistos como una sola máquina entera y que precisamente pueda administrar esa gran cantidad de información. Aquí tenemos el ejemplo que les mencionaba anteriormente. Facebook, que es uno de los sitios de redes sociales más famosos y que tiene mayor cantidad de usuarios a nivel mundial en este momento, tiene en total 2.700 nodos de almacenamiento y procesamiento de información, digamos, de todo lo que hacen los usuarios dentro de su sitio. Y actualmente, sí, por ejemplo, Facebook tiene 2.700 servidores y en total suman 60 petabytes de almacenamiento. Y esos 60 petabytes de almacenamiento están distribuidos. Por ejemplo, otro que maneja gran cantidad de petabytes es Yahoo. Yahoo también tiene una gran cantidad de petabytes, pero lo hace con menos nodos, lo hace con alrededor de, la última estadística que está disponible, con alrededor de unos 100 nodos, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes formas de estar utilizándolo. Pero lo interesante de Facebook es que pueda administrar esos 70 petabytes, aunque esos números van creciendo cada día, ¿verdad? Para poder hacer consultas sobre esa información. Y recuerden que tienen que ser consultas que me respondan ya, me respondan a hoy para poder analizarla, cómo está mi sitio. Por ejemplo, me imagino, no está publicado, me imagino que toda la información de publicidad de Facebook tiene que estar siendo analizada de alguna forma, ¿cierto? Todos los clics que hacen los usuarios, de qué están hablando los usuarios, todas las tendencias, cuáles son las redes que están formadas entre los diferentes usuarios, eso es importante saberlo. Otro que maneja gran cantidad de información es Twitter, ¿verdad? Que se generan miles de tweets por segundo sobre un tema. Entonces ven de que existen grandes cantidades de información y para administrar esas grandes cantidades de información existan diferentes formas de poder administrarlo. Entonces, ya vimos qué es Big Data. Cuando estamos hablando de grandes cantidades de datos, petabytes, y dependiendo de quién analice el Big Data, él va a definir Big Data como un sistema, ya sea no SQL o como un sistema de bases de datos paralelas. Entonces, dependiendo del proveedor, ustedes van a tener una información distinta.
Por ejemplo, cuando estamos hablando de Facebook, ellos utilizan un sistema basado en NoSQL. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, otro portal de búsquedas en Internet, ellos utilizan una base de datos columnar, una base de datos paralela para poder hacer las consultas y el análisis. Entonces tenemos diferentes formas de hacerlo. Y siempre hay una serie de conceptos o marcas que están completamente relacionadas. Por ejemplo, MongoDB es una de las bases de datos NoSQL bastante populares. Tenemos aquí CouchDB, que es otra de las bases de datos populares. Neo4j también. Membase, que es una base de datos en memoria para hacer la administración. Cassandra, que es otro de las bases de datos NoSQL bastante famosas. HBase, Redis, tenemos diferentes, como pueden ver. Dentro de lo que sería la información de manejo de bases de datos columnares, tenemos a Teradata y tenemos también al SQL Server Parallel Data Warehouse. Tenemos diferentes informaciones. Y por supuesto tenemos acá a Hadoop, ¿verdad? Que es una de las bases de datos que ha sido popularizada, digamos, en los últimos años. Tan popular que ahora el SQL Server Parallel Data Warehouse va a tener un conector nativo y optimizado para poder interactuar con las bases de datos en Hadoop. Y Microsoft firmó un contrato con una empresa de consultoría y de implementación de Hadoop para poder facilitar y generar una distribución de Hadoop para Windows. De hecho, en la última conferencia de SQL Pass del 2011, se presentaron varias conferencias precisamente explicando cómo va a ser incorporado Hadoop dentro del stack de Microsoft y seguir toda la secuencia de Big Data. Entonces, veamos aquí algunas estadísticas sobre todo lo que sería el Big Data. Aquí estamos hablando de la cantidad de información que está almacenada, estamos aquí al 2009, por industria. Por ejemplo, vemos que la industria manufacturera tiene 966 petabytes de información que tienen que ser analizados, gobierno 848, y así vemos que incluso el que tiene menos tiene 227 petabytes de información que están almacenadas y que tienen que estar siendo tomado en cuenta para poder utilizar. Entonces, precisamente se ha estado considerando, ahorita si ustedes ven aquí, 966 petabytes, ya nos estamos acercando, dentro de poco se supone que ya para el 2020 vamos a estar hablando de bases de datos de zettabytes, ¿verdad? Entonces podríamos tener en la industria alrededor de 35 zettabytes de información que tienen que estar siendo analizadas y procesadas. Entonces por eso es de que está ahora sí se entiende bastante bien por qué le dicen Big Data, ¿verdad? Porque son grandes cantidades de datos que no se habían visto anteriormente y que se han estado presentando en los últimos años, debido precisamente al uso de la tecnología. Aquí tenemos esta filmina también preparada por el Dr. DeWitt, donde nos dice que si nosotros tuviésemos 35 zettabytes de información, es suficiente para poner una pila de DVDs que van y llegan desde la Tierra hasta la mitad de camino a Marte, ¿verdad? Entonces se pueden imaginar la cantidad de información que estamos hablando. Entonces, eso es importante que nosotros estemos considerando. Vean aquí algunos números. Por ejemplo, petabytes, podemos tener zettabytes, es igual a 1 millón de petabytes, a 1 trillón de terabytes y a 1 cuatrillón de gigabytes. Entonces, solo para que se den una idea de la gran cantidad de información que estamos administrando. Entonces, ¿por qué es que se están dando este tipo de cantidad de datos? ¿Por qué se dan tantos? Precisamente porque ya en este momento ya la tecnología ha incursionado tanto en la vida de las personas que existen sensores
que prácticamente, por ejemplo, imagínense la cantidad de teléfonos que hay en el mundo, son miles, son millones de teléfonos que tienen GPS. Entonces imagínense que ustedes quisieran analizar el comportamiento de las personas que tienen cierta marca de teléfono y que se está capturando toda la información de GPS y el usuario accede a compartir esa información de GPS con algún proveedor. Entonces son miles de puntos de interés que se pueden estar analizando. También está toda la parte de el movimiento de Web 2.0, por ejemplo, Twitter, Wikis y los sitios web, donde tenemos que analizar todos los clics que hacen sobre un sitio web los usuarios. Entonces es importante. Entonces, ¿qué es lo que se está dando cuenta? Se han dado cuenta las empresas de que toda esta información que se está capturando es demasiado valiosa como para borrarla. ¿Por qué? Porque ahí tenemos tendencia, tenemos información que está escondida y que nosotros las tenemos que analizar de alguna forma para sacarle provecho. Entonces, lo que se quiere es pasar de esta nube inmensa de datos, clasificarla, poder obtener algún tipo de información valiosa que nos dé una idea, precisamente para que nos dé valor estratégico para nuestra empresa o de manejo de competencia. También, ¿por qué es que se está dando toda estos datos? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la capacidad de almacenamiento ha ido aumentando y el costo se ha ido abaratando. Entonces es posible tener esta gran cantidad de información almacenada. Entonces eso es importante. Entonces, cuando estamos hablando de esta gran cantidad de información, tenemos que recordar primero, ok, ¿qué pasa con el almacenamiento? Usualmente las bases de datos relacionales han sido el medio adecuado o el medio por elección para poder venir y estar almacenando esa información. Y que se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos una base de datos relacional que está siendo utilizada por una aplicación tipo web y queremos estar guardando los logs, prácticamente ahí vamos a tener gran cantidad de información que tiene que ser utilizada. También vamos a tener que cuando empezamos a trabajar con esta gran cantidad de información, tenemos que empezar a pensar cómo podemos escalar. ¿Por qué? Digamos, no es igual tener una base de datos de 1 giga o una base de datos de 100 teras a tener una base de datos de petabytes de información. Entonces vamos a necesitar un sistema de administración de datos que se pueda utilizar. Usualmente para poder hacer este tipo de escalamiento existen diferentes formas de hacerlo. Una forma es hacer escalamiento hacia afuera o hacer escalamiento horizontal. Existen diferentes enfoques, como lo que sería el maestro esclavo o el sharding, que ya hemos visto y cubierto en otras ocasiones. Recordemos el maestro esclavo, donde se tienen todas las escrituras, son escritas en el máster y todas las lecturas son replicadas en bases de datos que son esclavas. Entonces, eso es importante. También tenemos el otro tipo de escalamiento, donde tenemos particionamiento o sharding, que escala bastante bien para lecturas y escrituras, no es transparente y que se necesita que la aplicación sea partition aware. También podríamos tener otro tipo de información, que sería el escalamiento con multimaster replications y con actualizaciones repartidas. También podemos tener otro tipo de manejo o de mejora, que sería con todo lo que serían las bases de datos que se administran en memoria. Entonces, vean que cuando estamos hablando de bases de datos relacionales tradicionales, estas son una forma de escalar. Otra forma de escalar son las bases de datos paralelas, que sería todo lo que sea o bases de datos columnares, que es otra forma de estar escalando, pero siempre se ha estado manejando esto. En algún momento de la industria se presentó este problema y se dio este escenario. ¿Cómo administro yo Big Data? Entonces, ¿cómo lo voy a administrar? Vamos a volver aquí a la presentación.
Por ejemplo, digamos aquí nos dice, de la vieja guardia, como estamos hablando aquí, de la vieja guardia, ¿qué es lo que dice? No sé si vemos aquí la presentación. Utilizar un sistema de bases de datos paralelas. Es lo que dice la vieja guardia porque es lo que siempre se había conocido. Sin embargo, en un punto del tiempo surgieron otras personas que no pensaron que las bases de datos paralelas eran la solución, sino que surgió el movimiento conocido como NoSQL, que ahorita vamos a ver la definición formal. Pero digamos, aquí tenemos el movimiento NoSQL, eso es importante, donde vamos a tener gran cantidad de información que puede ser administrada. En el caso de Facebook, se están administrando alrededor de 20-60 petabytes de información en 2700 nodos. Bing tiene alrededor de 150 petabytes de información que están distribuidas en 40.000 nodos. Entonces tenemos diferentes formas de estar viendo esa información. Veamos algunos datos del Data Warehouse de Hadoop. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Digamos, Hadoop ha sido utilizado por Facebook. Digamos, Hadoop es parte del movimiento de NoSQL. Recordemos que está siendo dentro de los líderes de administración de Big Data, tanto así que ha sido adoptado por Microsoft. Ya se los había dicho, pero para recordarles, si no se extrañen que van a encontrar dentro de poco una distribución de Hadoop para Windows. Tal y como existe la distribución de PHP para Windows, va a existir la distribución Microsoft de Hadoop, ¿verdad? Para hacer la integración. Entonces, ¿qué es lo que hay en Facebook? Primero, tenemos 2700 nodos, cada uno, esta es la información pública, con 8 CPUs que tienen entre 32 a 48 gigas de memoria y tienen 12 discos, cada uno entre 1 terabyte o 2 terabytes. Existe una gran cantidad de información que sería 19 petabytes de datos utilizando HDFS, digamos que es el sistema de distribución y de almacenamiento distribuido, que en total nos van a sumar 50.4 petabytes con todos los datos replicados. Y tenemos una estadística interesante para que vean el tamaño de información que se está administrando. Son 150 terabytes de información que está comprimida, que se agrega diariamente. Entonces vean que es una base de datos que siempre crece, siempre va creciendo. Y ahí tenemos 40 terabytes de nuevos datos y 110 terabytes de tablas de taras derivadas. También para analizar esa información, ¿qué es lo que se hace? Se tiene y se ejecutan alrededor de 150.000 trabajos diariamente, donde tenemos alrededor de 500 trabajos que están siguiendo el MapReduce. Ahorita vamos a ver qué es el MapReduce. Y el resto está en Hive, que es un lenguaje de consultas. Y también tenemos la mitad aproximadamente, que son consultas libres que se generan dentro del SQL. Entonces, vean que tenemos bastante información que hay que administrar. Entonces, recordemos, acabamos de mencionar el concepto de NoSQL. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá relacionado? Primero, ¿qué significa NoSQL? Es muy distinto, por ejemplo, si nosotros dijéramos no to SQL, ¿verdad? Quiere decir que estamos negando el Transact SQL. Sin embargo, esa no es una definición, sino que dice, la idea no es de que el Transact SQL o el SQL tal y como nosotros lo conocemos va a morir, o que ya está muerto, ¿verdad? O que nunca se debe utilizar, sino que más bien es este concepto, not only SQL, donde nosotros tenemos de que, ahora sí, tenemos que tomar en cuenta y tomar un criterio bastante profesional para decir de que hay casos donde las bases de datos tradicionales, las bases de datos relacionales, no son la mejor forma de resolver esa información. Y puede ser de que el movimiento NoSQL sea el más adecuado. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta.
Entonces, ¿por qué es por el NoSQL? Primero, existe un modelo que es altamente flexible dentro de lo que sería el NoSQL. Algo interesante es de que siguen una filosofía, un requerimiento de no se necesita un esquema, no son datos completamente estructurados. Nosotros no necesitamos un esquema tal y como existe en las bases de datos relacionales para empezar a trabajar. Existe una adopción mucho más rápida desde la adquisición de datos. Se pueden o cuentan con modelos de consistencia relajados, que significa que no tienen que ser altamente consistentes, ¿verdad? Sino que lo que ellos quieren es mantener consistencia por disponibilidad. Existen bajos costos de adquisición de software. Y otra de las cosas interesantes, es un típico de bromas, esto fue incluido por el Dr. DeWitt, que el NoSQL es utilizado por las personas que odian C, ¿verdad? Entonces, que odian utilizar Transact SQL, pero que adoran Java, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, recordemos, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que hay dentro de lo que sería el NoSQL? El NoSQL es, recordemos, Not Only SQL, es una clase de almacenamiento de información no relacional. Usualmente no se requiere un esquema de tablas fijas, ni tampoco se utiliza el concepto de joins, sino que se utiliza el concepto de almacenar información, ¿verdad? Y después obtenerlos. Y después, otra de las características es de que todas las bases de datos NoSQL, o la mayoría, no utilizan las propiedades de ACID que conocemos en la base de datos normales. Entonces, eso es importante. ¿Por qué es que no utilizamos SQL? Primeramente, digamos, se ha ido popularizando a través de la historia. Ahora estudiamos un poco acerca de la historia de lo que está detrás de NoSQL. Hay que recordar que el movimiento NoSQL fue iniciado precisamente en Google. Google es el precursor de todo lo que sería el movimiento NoSQL, precisamente cuando publicó su artículo de Bigtable, ¿verdad? Y del sistema HDFS, y también cuando publicó todo lo que sería el concepto de MapReduce. ¿Por qué? A partir de eso, de toda la implementación del Google Bigtable, es que se derivó, por ejemplo, el sistema NoSQL más utilizado en este momento, que es Hadoop, ¿verdad? Que es importante, digamos, ese es como el papá de este movimiento. Y otra de las cosas importantes es que es interesante, que es, la gente siempre se pregunta qué es Hadoop o qué es lo que significa Hadoop. Hadoop, el nombre es interesante porque Hadoop no es ningún acrónimo ni significa nada. Es el nombre que le daba el hijo del que inventó Hadoop a un elefante que tenía, a un peluche, a un juguete. Es eso, precisamente. Entonces la historia es interesante, por eso es de que siempre aparece un elefante y se llama Hadoop. No tiene ninguna relación, pero sí es del hijo del creador de Hadoop. Prácticamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Está basado completamente en Google. Vean que aquí tenemos el Google File System, que prácticamente lo que permite es almacenar cantidades masivas de datos de los clics que hacen los usuarios, ¿verdad? Dentro del sistema, digamos, dentro del sistema de búsqueda de Google, por ejemplo, recuerden que todo está almacenado, todas las búsquedas de Google están almacenadas, ¿verdad? Y son analizadas.
Entonces eso es parte del poder de Google. Y otra de las interesantes es que Google File System fue generado para poder ser escalable, vamos a tener un sistema de almacenamiento que se escale a petabytes y a miles de nodos, donde se tenga alta redundancia. Por ejemplo, si falla un nodo físico, no importa, los datos están repetidos en otro nodo físico. Vamos, esa es la importancia del Google File System, y además que sea un sistema que tenga una interfaz fácil de programar hacia él. Después, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos dos componentes importantes. El primer componente importante es el Google File System, que es distribuido y resistente a fallas, y después tenemos MapReduce, que ahorita lo vamos a ver, que es un nuevo paradigma de programación. De hecho, ustedes pueden buscar, hay muchos ejemplos de uso de MapReduce. Incluso dentro de Windows Azure hay un ejemplo que fue presentado en el PDC de hace 2 años, que era corriendo MapReduce dentro de los nodos de Windows Azure de Microsoft. Entonces, esos son los dos puntos importantes: almacenamiento y procesamiento. Otra de las cosas interesantes es que, por ejemplo, en el año 2006 fue que se empezó a generar Hadoop, y donde teníamos prácticamente esto. Hadoop es HDFS MapReduce, almacenamiento más procesamiento. Entonces, y de ahí fue que empezó a utilizarse. Recordemos que también uno de los sitios que más utiliza Hadoop es el mismo Yahoo, ¿verdad? Yahoo es uno de los principales usuarios de Hadoop, ¿verdad? Entonces eso es importante, digamos que ellos fueron los que impulsaron además el desarrollo de Hadoop. Eso hay que tenerlo ahí en la historia. También existe otra de las papers, aquí estudiando un poco de historia, que ayudaron a generar todo lo que sería el movimiento de Big Data y los Value Key Storage Systems, que serían 3 papers que son completamente importantes. Primero, que sería el paper de Bigtable de Google. Después tenemos el otro paper de Dynamo de Amazon, ¿verdad? Que es prácticamente lo que se nos convirtió, presenta el protocolo GOSSIP de descubrimiento y detección de errores, introduce el concepto de un almacenamiento de Key Value Store, o sea, un almacenamiento de llave y valor, y eventualmente consistencia. También está otro artículo que es bastante interesante, que es el teorema de CAP. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dentro de los sistemas no SQL, tal y como lo mencionamos anteriormente, existen 2 tipos principales que pueden ser identificados. El primer tipo principal que podemos identificar es el siguiente: son los almacenamientos basados en llave-valor, Key Value Store. En el Key Value Store, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos diferentes tipos de bases de datos que están implementadas. ¿Qué es lo que serían? MongoDB, Couchbase, Cassandra y Windows Azure. No sé si han oído hablar de Windows Azure Storage, Azure Tables. Prácticamente el Azure Tables es un sistema de Microsoft que está en la nube y que prácticamente puede escalar, en teoría, de forma ilimitada. Entonces, y está hecho no para almacenar miles de datos, sino que trillones de información. Está hecho para eso. Donde ustedes pueden tener n cantidad de información distribuida entre n cantidad de nodos. Y la distribución es automática. Entonces, ese es el Windows Azure. ¿Qué es la otra importancia? Es de que es un modelo de datos bastante flexible, por ejemplo, basado en JSON. Yo puedo hacer consultas contra estas bases de datos utilizando JSON. Y además,
Otro importante, los registros están repartidos o están compartidos entre una gran cantidad de nodos que forman un clúster y tienen un hash key. Entonces, imagínense en un Value Key Store System, usualmente en una base de datos relacional, ¿qué es lo que ustedes van a tener? Van a tener primero un esquema fijo, que es la tabla, y la tabla va a tener n cantidad de columnas y las columnas tienen valores. Y cada registro que ustedes insertan tiene que cumplir con esas características. En todo lo que serían en los Key Value Stores, no sé si ustedes recuerdan el concepto que se utilizaba en programación, que eran los Property Bags, que era una bolsa genérica en memoria donde yo ponía una etiqueta y un valor, una etiqueta y un valor, y ponía tantas etiquetas y tantos valores como yo quisiera, y el valor podía ser de cualquier tipo, que es completamente genérico. Entonces, ese concepto es el que está detrás de Key Value Stores. Por ejemplo, yo quiero almacenar información, entonces no tengo el concepto de tabla o columna que tendría anteriormente, sino que tengo es, ok, quiero guardar esta información, entonces le pongo una llave y el valor que quiero. Y cuando yo quiero recuperar, lo accedo por la llave. Entonces, vean que es una forma distinta de estar programando y estar modelando los datos. Y como les dije anteriormente, cada registro individual se obtiene basado en una llave. Después tenemos el otro tipo de almacenamiento, que es Hadoop, que nos permite hacer un almacenamiento o darnos un framework para almacenar y procesar cantidades masivas de datos. Y usualmente no existe un modelo de datos relacionado y todos los registros están almacenados en un sistema de archivos que es distribuido con base en Big Data. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Cuando estamos hablando de Key Value Stores, estamos hablando, o lo podemos relacionar, de que SQL, por ejemplo, digamos, si estamos hablando de Key Value Store, es más o menos el OLTP aplicado en el mundo no SQL. Después tenemos el Data Warehouse aplicado en el mundo no SQL. Entonces ahí tenemos Hadoop. Entonces tenemos esas dos formas de poder distinguir esta información. Entonces, ¿por qué es que se ha dado este tipo de datos o este tipo de información? ¿Por qué? Porque se dio, digamos, las condiciones de lo que sería la tormenta perfecta. La tormenta perfecta significa que se dieron todas las condiciones de tecnología, todas las condiciones de problemas y de soluciones en un momento dado que surgió el movimiento no SQL, ¿verdad? O sea, se reunieron todas las condiciones para que se generara. Entonces, eso es importante para venir a estar dando. Existe también algo importante que recordar, de que el movimiento no SQL no es una rebelión en contra de los sistemas de base de datos tradicionales, sino que más bien es una nueva forma de poder atacar grandes cantidades de información. Eso hay que recordar. Y después, que las ofertas de no SQL, digamos, que existen en este momento, no tienen toda la riqueza que ofrece SQL. Por ejemplo, el Transact SQL que ofrece SQL Server, desde el punto de vista de sintaxis, desde el punto de vista de poder del lenguaje, es mucho más poderoso que lo que me puede ofrecer un movimiento no SQL. Usualmente el movimiento no SQL han tratado de poner una interfaz que me trate de hacer más fácil las consultas, por ejemplo, los que sería el HiveQL, que es Hive Query Language, que se parece al Transact SQL, pero no tiene todo el poder de sintaxis del Transact SQL. Entonces, eso es importante. Lo que hay que sí recordar es de que es prácticamente una nueva forma de estar utilizando y modelando datos. Existen diferentes formas de no SQL, recordemos aquí algunas de las bases de datos más famosas que están basadas en el Value Key Pair de Bigtable, ¿verdad? Uno de los más importantes es Amazon S3, ustedes lo tienen que haber ya visto, digamos, es de los más famosos, basado en el paper de Dynamo. Otra de las importantes acá, en lo que sería el Value Key Pair
es el Azure Tables, soportado por Microsoft. Otra importancia del Azure Tables es de que precisamente los Azure Tables no están restringidos a que sean utilizados o consumidos solo por Microsoft, por herramientas Microsoft, sino que pueden ser consumidos desde Linux, pueden ser consumidos desde Java, desde PHP y por supuesto desde .NET, pero es un formato estándar. Y después, dentro del movimiento SQL tenemos todo lo que sería Value Keeper, y después el movimiento que es conocido como schemaless, o sea, que no tienen esquema, donde vamos a tener diferentes tipos de bases de datos, que serían basados en columnas, basados en documentos o basados en grafos. Aquí tenemos algunos ejemplos de bases de datos. Por ejemplo, Cassandra es un Column-Based Systems, CouchDB es un Document-Based Systems, Neo4j basado en grafos, y HBase es Column-Based Systems. Entonces tenemos diferentes formas de atacar. Entonces, prácticamente, ¿cuál es la idea? Existe un problema de administrar grandes cantidades de datos. Se inventó una forma de modelar esa información y entonces existen distintas implementaciones de esa misma idea. Por ejemplo, tenemos aquí, vean que aquí tenemos dos bases de datos basadas en columnas, bajo el concepto de columnas. Entonces, son dos implementaciones distintas. Cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus desventajas. Pero son bases de datos que se están popularizando poco a poco. Aquí veamos algunas ventajas de todo lo que serían las bases de datos de Value Keeper, como lo que sería Azure Tables. Las ventajas: muy rápida, altamente escalable, es un modelo simple y se puede distribuir horizontalmente. Por ejemplo, en Azure Tables, ustedes lo que le establecen es una llave y le establecen un partition key y empiezan a guardar información. Cuando la información que está ahí en el Azure Table es muy grande, automáticamente se divide. Se vuelve más grande, se vuelve a dividir, se vuelve a dividir y se va distribuyendo. Entonces, es una forma de distribuir los datos horizontalmente muy fácil. Y después tenemos aquí contras. Es de que no toda la información, no toda la información puede ser modelada con Value Keeper. Ese es un problema de modelaje. Después tenemos aquí todo lo que sería el movimiento de schemaless. El movimiento de schemaless tiene un modelo de datos que es más rico de Value Keepers. Tiene una eventual consistencia, es distribuida y tiene un excelente desempeño y escalabilidad. Uno de los problemas que tiene schemaless es que no tiene operaciones ácidas, el ACID de las bases de datos tradicionales, ni tampoco tiene transacciones, no tiene joins. Eso hay que recordar ese tipo de bases de datos. Entonces, ahora que hablamos de eso, ¿qué es lo que estoy renunciando cuando estamos hablando de bases de datos no SQL? Primero, las ventajas. Primero, son fáciles de implementar. Usualmente todo lo que sería el movimiento no SQL son open source, son gratuitas, aunque existen versiones. Hay algunas empresas que han generado distribuciones que son cobradas, o que empresas que cobran por el soporte de esas distribuciones. Los datos están replicados dentro de múltiples nodos, por ejemplo, nos da alta redundancia. Y, por ejemplo, si un nodo se cae, como les dije anteriormente, se puede reemplazar fácilmente. Un nodo se cayó, solo lo quito, no importa, los datos están replicados en otros nodos, se empiezan a utilizar los nodos, se pone ese otro nodo y listo. Vamos, es bastante interesante, no hay un solo punto de falla, se distribuyen los datos, no se requiere un esquema, se puede escalar de forma muy fácil y tiene una consistencia relajada. ¿Qué significa una consistencia relajada? Es de que usualmente los datos son consistentes. Pero vean que usualmente los datos son consistentes y se trata de que siempre los datos sean consistentes. Ahí ya es interesante y una forma distinta a cómo funcionan las bases de datos relacionales. Aquí estoy renunciando cuando utilizo una base de datos no SQL.
las bases de datos NoSQL nativas que iniciaron no tenían joins, no tienen group by, no tienen order, no tienen transacciones ácidas, no tienen el concepto de Transact SQL, y ese es el detalle, ¿verdad? Sin embargo, ha habido ciertos movimientos que tratan de montar un lenguaje parecido al Transact SQL sobre estas bases de datos no SQL, para que sea más fácil poder hacer la administración y todo lo que sería la búsqueda. Entonces, eso es importante. Tenemos aquí un ejemplo de una base de datos que es interesante, que es el Amazon SimpleDB. El Amazon SimpleDB es una base de datos que es un Key Value Store, está escrita en Erlang, tal y como lo está escrita CouchDB, y los datos son modelados en términos de dominios, contenedor de entidades, ítems y entidades tienen atributos y valores, pero al final todo se almacena como value keepers. Ese es un modelo general, y después, como les decía anteriormente, se ha generado la opción de poder tener un SQLite, o sea, algo parecido a SQL montado sobre el motor de value keeper. Por ejemplo, aquí tenemos un select de Amazon SimpleDB. Y además, otra de la importancia que tiene Amazon SimpleDB es que tiene un desempeño tremendo. Por ejemplo, tenemos aquí un desempeño de 7 segundos para almacenar, digamos, un millón de registros. Entonces, el desempeño es tremendo. También hay que recordar otra medida de desempeño de estos sistemas no SQL es cuánto tiempo tardan en ordenar un terabyte de información. Por ejemplo, si ustedes hacen un sort sobre un terabyte de información, ¿en cuánto tiempo creen que esté? Dependiendo, vuelvo mañana, 1 hora, 2 horas. Pues estos sistemas no SQL, cuando eran lentos tardaban 270 segundos en hacerlo. Ahora el sistema más rápido que está publicado tarda 26 segundos en ordenar un terabyte de información. Sí, pero pueden ver de que la cantidad de información que esta gente está administrando en estos sistemas es altamente eficiente. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Otro de los sistemas que también están dentro del movimiento no SQL, es importante, digamos, que lo tengamos en cuenta, es todo lo que sería el Google Data Store. El Google Data Store prácticamente es parte de la engine el App Engine de Google, que es importante para tenerlo y que es una forma de estar utilizando. Ese existe. Como les dije anteriormente, el Google Data Store está basado en el concepto de Bigtable, que es el que habíamos estado viendo, digamos, y que pueden buscar directamente dentro de todo lo que serían los datos, que digamos, todos los artículos que son públicos acerca de Google. Siempre dentro de todo lo que sería las bases de datos, podemos ver aquí slides, que al final se nos está presentando un universo que nos da una nueva realidad. Prácticamente vamos a estar en un mundo donde tenemos datos estructurados y datos no estructurados. Ven aquí, se ven ahí en los libros, ¿verdad? Vamos a la imagen. Datos estructurados, no estructurados. Esta es la visión y la comparación basada de DeWitt, de Microsoft, ¿verdad? Donde tenemos las bases de datos relacionales contra las bases de datos o sistemas no SQL. Primera característica, las bases de datos relacionales manejan datos estructurados con un esquema ya conocido. Los sistemas no SQL
tienen datos no estructurados o semiestructurados con o sin esquema. Esa es la primera diferencia. En las bases de datos relacionales se cumplen todo lo que serían las transacciones ácidas. En NoSQL no hay ACID transactions. Digamos, no tengo transacciones, tengo transacciones en Transact SQL. En NoSQL no tengo transacciones. En las bases de datos relacionales tengo SQL. En los NoSQL no tengo SQL. Existe un modelo de consistencia rígido, o sea, toda la base de datos tiene que ser consistente. En el movimiento de NoSQL, eventualmente los datos van a ser consistentes. Eventualmente son consistentes. Recuerden que también las bases de datos NoSQL, la mayoría de los ejemplos que existen y que han sido populares es para bases de datos no transaccionales, sino que son para bases de datos de análisis. ¿Verdad? Eso es importante tomarlo en cuenta. En las bases de datos relacionales tengo ETL, en NoSQL no tengo ETL. Tarda más en implementarse una base de datos relacional, el movimiento NoSQL es mucho más rápido para obtener información. Vean que aquí dice Faster Time to Insight. El Insight aquí lo estamos viendo como la capacidad de poder analizar la información de forma rápida, de obtener información valiosa de los datos que yo tengo almacenados. Después, otra de las cosas que tenemos dentro de lo que sería la base de datos relacionales es que ya son sistemas bastante maduros y estables. Sin embargo, en los sistemas NoSQL, la mayoría de los sistemas NoSQL están en versión beta, versión alfa, en versión 0.x y están casi siempre, digamos, no hay una versión, digamos, que uno diga ya está lista para producción. Entonces, eso es uno de los detalles que hay que tomar en cuenta cuando estemos hablando del movimiento NoSQL. ¿Qué es lo que estamos hablando? Digamos que es la diferente comparación entre sistemas relacionales y sistemas no SQL. Entonces, estamos hablando de prácticamente reducir el tiempo para el análisis o del insight. Entonces, comparemos esto. Normalmente, en el movimiento SQL tradicional, los datos arriba, se deriva un esquema, se crea una base de datos, se tiene que limpiar los datos, se hace transformación de datos, la carga de datos y por último hago consultas contra ese conjunto de datos que ya están consistentes y ya están con un esquema completamente conocido. Y en este caso, el término se conoce como schema first. O sea, primero diseño, después implemento el resto. Entonces, ese es en el momento de SQL. En el movimiento no SQL es algo interesante porque tenemos los datos arriba, se guardan y hay un programa que los consulta. Directamente. Usualmente es así, digamos, como se modela en ese tipo de bases de datos. Digamos, no hay limpieza de datos, no hay ETLs, no hay carga de datos y se analizan los datos cuando llegan. Vamos a decir, aquí traduciéndolo literalmente decía, cuando caen los datos, cuando aterrizan los datos, en ese momento se empiezan a hacer el análisis. Es distinto, digamos, la forma en que nosotros tenemos acá. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la importancia que tenemos ahora en el mundo de no SQL y qué es lo que ha cambiado? Prácticamente, estas son palabras de David Dewitt que dice, I believe the world has truly changed, ¿verdad? Entonces, eso fue presentado en el keynote de la conferencia de SQL Paz de este año, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que se ha llegado a la conclusión? Que las bases de datos relacionales ya no son la única herramienta que está en el momento y que las personas que se identifican como Transact SQL puros deben aceptar que existe una nueva necesidad y que es necesario
en entender cuándo es mejor hacer un deployment o una instalación de tecnologías tales como Hadoop. De hecho, aquí el mismo profesor Dewitt en esta charla indica que él está trabajando en ideas de poder mejorar Scoop. Scoop es el mecanismo que presenta Hadoop para poder comunicar Hadoop con sistemas transaccionales normales. Lo que pasa es que hay muy poco rendimiento. Digamos. Hadoop es muy bueno en su mundo, pero a la hora de exportar los datos de Hadoop hacia un sistema transaccional no se obtienen los rendimientos deseados. Vamos, uno esperaría rendimiento masivo. Sin embargo, el mismo laboratorio de Dewitt de Microsoft está trabajando en generar una nueva forma de hacer un pase eficiente de las bases de datos o los datos encontrados en Hadoop hacia Transact SQL en SQL Server. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, algo importante, hay que recordar lo que les mencionaba en el inicio, que NoSQL no es un cambio de paradigma. Todo lo que sería, y se predice que los sistemas transaccionales van a seguir siendo el dominante para todo lo que serían las bases de datos transaccionales y para los data warehouse de pequeños a medianos. Para Big Data sí se dice que va a ser el Hadoop, pero sin embargo sí hay que entender que vamos a tener que tener muchos negocios o muchas empresas que van a teniendo lo mejor de los dos universos. Un ejemplo de una empresa con lo mejor de los dos universos es Yahoo. Precisamente, de hecho, Yahoo fue presentado como un caso de éxito está dentro de los business casos de éxito de Microsoft, porque Yahoo tiene el cubo, hasta este momento, más grande que corre en Analysis Services. Vamos, tiene cubos de alrededor de, solo el cubo, de alrededor de 24 terabytes. Un cubo. Con tiempos de respuesta que van entre 3 a 5 segundos. Para un cubo de ese tamaño, como lo pueden saber, es un cubo bastante grande. Y eso me resume prácticamente todo el análisis de datos que hace Yahoo sobre cómo interactúan los miles de clientes o los miles de personas o los millones de personas que interactúan contra su portal. El cliente que los analiza es un SQL Server, pero las bases de datos y los logs son analizados en Hadoop. Entonces, ¿cómo es que funciona el cubo de Yahoo? El cubo de Yahoo tiene todos los web logs, esos son analizados y se guardan en Hadoop. Esa información es cargada en Oracle y de Oracle, con Integration Services, se pasa a los cubos de Microsoft. ¿Verdad? Entonces tenemos toda una mezcla interesante de tecnologías ahí. Entonces al final tenemos de que usualmente vamos a tener diferentes enfoques que ustedes tienen que empezar a conocer, como lo que sería todo el ecosistema de Hadoop y que está, digamos, dentro de todo lo que sería el MapReduce. Otra de del movimiento NoSQL que ayudó a popularizarse es MapReduce. MapReduce es una forma o un algoritmo o un modelo de programación, tiene diferentes formas, que nos permite poder definirlo de la siguiente forma. Es un modelo de programación que está siendo utilizado para trabajar con procesamiento de datos o tareas de procesamiento de datos masivas no ordenadas. Y algo importante, MapReduce fue implementado también por Google. Vamos, esa fue una de las soluciones de Google para poder administrarlo. Entonces recuerden que tenemos el Google File System basado en Google Bigtable y después también de mismo Google tenemos el MapReduce, que es la base de Hadoop. ¿Recuerdan que era la base de datos de Hadoop? Precisamente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Hay que recordar que Hadoop forma parte del Apache Foundation. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el MapReduce prácticamente existen dos funciones generales
Como lo dice el algoritmo, es muy sencillo. Primero mapeo, hago un map y después hago un reduce. O sea, suena muy sencillo, pero ahorita la vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En un modelo de MapReduce, el usuario es encargado de generar una función de mapeo y además una función de reduce, y se da todo el software, o sea, el software de MapReduce se encarga de hacer el resto. ¿Y cuál es la magia del MapReduce? La magia del MapReduce es que es un mecanismo que permite distribuir la consulta de forma paralela y recolectar los datos de forma paralela y unificarlos. Entonces, ese es el secreto. Entonces, si ustedes recuerdan, el Google File System era distribución de los datos en cientos de nodos o miles de nodos. Entonces, el MapReduce se encarga de distribuir esa tarea entre esos miles de nodos y después capturar esa información y dar la respuesta al usuario. Usualmente, los datos que se trabajan con MapReduce están basados en value key pairs. Entonces, es importante. ¿Cómo es que funciona esto? Tenemos aquí la función de mapeo. La función de mapeo prácticamente lo que hace es que toma un value key pair de entrada y genera un value key pair de intermedio de salida, un conjunto de value key pairs. Ese es el mapeo. El reduce prácticamente lo que hace es que acepta uno más llaves intermediarias y los une y genera un resultado. Entonces, se podrían imaginar, es como dividir un trabajo en un montón de partes, ¿verdad? Y después distribuirla entre una n cantidad de nodos y después recolectar ese resultado. Aquí podemos tener aquí algo de lo que sería la arquitectura de MapReduce. Por ejemplo, tengo aquí que tengo que analizar n cantidad de archivos de logs de un web search engine, ¿verdad? O sea, tengo que procesar este montón de archivos. Prácticamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo input files, se van a dividir. Estos splits, vean que tengo aquí divisiones de los archivos que quiero estar analizando. Eso se le asigna a un worker. Cada uno de esos workers empieza a generar, a comunicarse con otros nodos para lo que serían los archivos intermedios para poder estar haciendo. Existe el concepto de controlador y después tenemos los workers. Los workers, después de que se está hecho todo el análisis, lo que hace es de que reduce. O sea, tenía un trabajo que tenía que hacer, un análisis de un archivo, lo divido en n cantidad, eso lo que hago es que lo mapeo a n cantidad de nodos, se ejecuta, se distribuye, se ejecuta y después se hace el reduce, o sea, volver a unir el resultado y se le da la salida. Entonces, eso es importante, digamos, este ejemplo. Entonces, hay varios beneficios de MapReduce. Primero, lo que me permite es hacer una división automática de los datos, tolerancia a fallos, ya está incluido dentro de MapReduce. Hace un manejo de cómputo altamente eficiente, ya que utiliza de verdad todos los nodos. Es simple y prácticamente lo que tiene que hacer uno es empezar a modelar su información o sus datos al estilo de MapReduce. Por ejemplo, hay un ejemplo interesante, que es digamos que sería un conteo de palabras en un documento que sea distribuido. Entonces, el input key que voy a tener es una palabra, el input value va a ser 1, el intermediate key es una constante de 1 y el reduce es que yo puedo contar todos los valores intermedios. Entonces, si yo tengo que analizar n cantidad de documentos, ¿verdad? Y contar la cantidad de ocurrencias de una palabra en esa n cantidad de documentos, yo puedo dividir esos documentos para que sean procesados o los mapeo hacia n cantidad de nodos. Esa n cantidad de nodos realiza el procesamiento, obtiene un resultado en variables intermedias o en valores intermedios. Esos resultados son reducidos, o sea, son reunificados y le doy la respuesta al usuario. ¿Lo ven? De hecho, hay un ejemplo del mismo Microsoft que le está diciendo del MapReduce implementado sobre Windows Azure.
Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos acá. Igual, tenemos aquí otro slide de DeWitt, que prácticamente, en resumen, ¿qué es el MapReduce? Es tomar un problema que es complejo, grande, se divide en una cantidad de subproblemas y después hacer la misma función sobre esas unidades. Lo que pasa es que esta función está distribuida entre n cantidad de nodos. Después, ¿qué es lo que se hace? Se genera el proceso de reduce, que es tomar la salida de cada uno de esos trabajos, como ven aquí, caen en un embudo, ¿verdad? Se unifican y le da la salida y respuesta al usuario. Entonces es bastante importante. Tenemos una serie de componentes que están dentro del MapReduce, que es el Job Tracker. Después se ejecutan diferentes tareas, que son los esclavos, que son los Task Tracker. Después tiene toda la coordinación de los eventos y de las tareas, por ejemplo, saber cuándo se inician, cuándo se terminan. Se tiene que administrar las colas y calendarización de esos eventos, mantener el control, mover las tareas y reducir las tareas como sea necesario y estar haciendo verificaciones de integridad. Entonces ven que el Job Tracker está manejando todos los nodos para saber de que estén vivos y estén dándome una respuesta. Todo lo que serían los datos temporales de los Task Trackers se almacenan en el sistema de archivos local. Entonces, podemos ver de que esto calza con todo lo que sería HDFS. Por ejemplo, nosotros podemos tener un Hadoop node donde tenemos el MapReduce Layer, que es para administrar la tarea de datos distribuidos, y después los datos que queremos analizar en esa tarea lo hacemos específicamente con cada uno de los nodos, ¿verdad? Entonces esa es una forma de ver reducida el MapReduce. Vean cómo se está trabajando. También tenemos aquí prácticamente cómo podemos hacer aquí la fase de mapeo. Nosotros tenemos aquí datos o nodos de datos basados en HDFS. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, ¿verdad? Tenemos diferente información que queremos estar analizando. Por ejemplo, que yo quiero obtener Get Some Cells Group by Zip Code, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Son las tareas de mapeo que voy a estar utilizando. Se va a estar poniendo a cada uno de estos. Aquí tengo el Group by y después se va haciendo el análisis. Después, estos son los outputs que yo quiero establecerlo para hacer la tarea de reduce. Dentro del reduce, vean que aquí yo obtuve get some cells, ¿verdad? Y yo quiero el group by. Prácticamente las tareas de reduce es de que va a tomar cada uno de estos y los va a empezar a reducir, los ordena, los suma y obtiene el resultado. Lo interesante es que vean desde el mapeo hasta la etapa de reduce siempre fue distribuido. Y tenemos aquí la salida que es distribuida, pero que al final, al usuario final se le ve como una salida unificada. Entonces esa es la magia del MapReduce, ¿verdad? Que me automatiza todo esto que yo lo tendría que tener hecho a pie. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que nosotros acá? ¿Verdad? Tenemos diferentes tareas que van a ser generadas por los diferentes nodos. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos que tenemos. Existen algunas opciones que hay que tomar en cuenta, como lo que sería fallos dentro de todo lo que sería Hadoop, que sean detectados. ¿Qué pasa si falla un máster? Vamos, aquí tenemos algún detalle. Digamos, si se falla un máster, se tiene que rehacer el dato, ¿verdad? Eso es importante.
¿verdad? Aquí tenemos un resumen de lo que sería mejoras de todo lo que sería el MapReduce. El MapReduce es tolerante a fallas, es fácil, relativamente fácil, escribir contra el MapReduce y con todo lo que sería la gran cantidad de datos, y me provee un framework para poder estableciendo. Recuerden que solo se escribe la función de map y la función de reduce. El resto lo hace el framework, específicamente toda la distribución, ¿verdad? También es importante que hay que recordar que en el MapReduce el esquema está dentro del código de la aplicación. No es como en las bases de datos relacionales, que el esquema está dentro del motor de la base de datos, ¿verdad? Y no se tiene el concepto de un esquema compartido. Y además no tiene una gran cantidad de cosas que tienen las bases de datos relacionales, como lo que sería índices, restricciones de integridad, vistas, etc. Digamos, esos conceptos no existen, ¿verdad? Eso es importante. Digamos que, como podemos ver, las bases de datos no SQL no son un reemplazo de las bases de datos tradicionales, ¿verdad? Y después hay que recordar lo que les mencionaba anteriormente, lo que era el scoop, donde vamos a tener bases de datos no estructuradas como Hadoop, que tienen que ser conectadas con bases de datos estructuradas como lo que sería SQL Server. Entonces, hacemos un análisis basado en Big Data acá, los datos son resumidos, y después que esos datos son resumidos vamos a tener que publicarlos de alguna forma. Entonces los vamos a publicar en una base de datos relacional o alimentamos algún cubo ya en los sistemas tradicionales, o podría ser que alimentemos una base de datos columnar, una base de datos de Parallel Data Warehouse. Entonces, eso es importante. Esto es lo que se indicó que el grupo de investigación de DeWitt es el que va a estar generando una nueva propuesta para reemplazar Scoop, para que sea más eficiente la comunicación entre los dos mundos, digamos, de Hadoop y de lo que sería el SQL Server, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Prácticamente, digamos, las razones de esos es de que se tiene que tener performance, ¿verdad? Se tiene que aumentar el desempeño de poder hacer esas comunicaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que tener algún mecanismo de poder comunicar los dos universos, enviar datos no estructurados a base de datos estructuradas y de base de datos no estructuradas a base de datos no estructuradas. Entonces tenemos diferentes formas que tienen que estar siendo implicadas. Existen y han identificado algunas limitaciones de todo lo que sería Scoop, ¿verdad? De poder venir y hacer funciones de mapeos, ¿verdad? Hay ciertos tipos de queries que no están siendo posibles con todo lo que sería Scoop, ¿verdad? Entonces es importante que son problemas que están abiertos para poder unir bien los dos sistemas. Entonces, ¿qué es lo que hay? La propuesta, que todavía no está implementada, ¿qué es lo que se va a hacer? Aquí, esta es una propuesta del laboratorio de Gray de Microsoft, que dice que el Enterprise Data Manager, bueno, va a ser un producto o una clase o un objeto que me va a poder permitir hacer un sistema que sea genérico, que pueda trabajar con consultas sobre datos estructurados y sobre datos no estructurados, y que tenga un lenguaje totalmente expresible, de alta expresividad, como HypeQL. Recuerdan que HypeQL es un lenguaje parecido al Transact SQL que fue inventado para facilitar las tareas de map y de reduce y hacer queries sobre bases de datos distribuidas basadas en Hadoop. Entonces es importante. Entonces, a este nombre todavía están buscándole un nombre oficial, pero es conocido como
dentro de todo lo que sería esto. Entonces vean que aquí, esto fue el anuncio que se hizo hace poco, que es de que se va a tratar de hacer este tipo de este desarrollo que no existe en este momento. En este momento los dos mundos son completamente separados. Lo que está proponiendo el laboratorio Gray de Microsoft es unirlos, ¿verdad? Y que sea mucho más fácil hacer ese tipo de consultas. Y esto es un tipo de broma que dicen de que este nombre no es muy bueno. Entonces, que el laboratorio, el equipo del laboratorio le está diciendo de que, no, que ese nombre suena mal. Entonces, están abiertos a recibir sugerencias por el nombre que le establezcan a este sistema que una los dos mundos. Entonces, eso es importante. Por último, hay que recordar que esta es la apreciación de DeWitt con respecto a los sistemas SQL y no SQL. DeWitt ve a SQL Server como el ejemplo, el Parallel Data Warehouse, como que si fuese un conejo. ¿Qué significa? Que es datos estructurados, datos no estructurados que tienen escalabilidad, tolerancia a fallos y que es mucho más fácil de utilizar que un sistema basado en Hadoop. Pero esta es una apreciación personal del director que inventó el Parallel Data Warehouse, ¿verdad? Entonces eso es importante, que sin embargo ya aceptó que se tiene que ligar los dos sistemas. Después, digamos, ya llegando al final de la presentación, ¿qué es lo que se ha hecho acá? Tratar de presentar específicamente los dos mundos que hay ahora, digamos, en el universo. En resumen, ¿qué es lo que vamos a tener en las bases de datos paralelas? Digamos que es un modelo de tener bases de datos de alto rendimiento. Se tiene el tema de transacciones. En Hadoop o la base de datos no SQL son jobs. Esa es la unidad de trabajo. No hay control de concurrencia. El modelo de datos es con datos estructurados. En Hadoop son datos semiestructurados o no estructurados que están en modo de solo lectura algunas veces. En la tipo de configuración de hardware, el Parallel Data Warehouse se vende como un appliance y dentro de lo que sería Hadoop uno utiliza computadoras que tiene ahí. Por ejemplo, con un laboratorio podríamos formar un clúster de Hadoop. En las bases de datos paralelas no es raro que existen fallas, ¿verdad? En el caso de Hadoop, según la apreciación de DeWitt, existe la capacidad de que es normal de que hayan fallas, pero los fallos, digamos, como les dije, los nodos son reemplazables fácilmente. Características específicas: las bases de datos paralelas son eficientes, tienen optimizaciones y están completamente afinadas. En cambio, las bases de datos como Hadoop ofrecen escalabilidad y flexibilidad. También aquí tenemos el resumen específicamente que si nosotros comparamos las bases de datos relacionales contra Hadoop, ¿cuál es el futuro? ¿Verdad? ¿Cuál es la que va a prevalecer? En realidad no es la pregunta adecuada, sino que más bien tenemos que tomar en cuenta que las bases de datos relacionales y las bases de datos no SQL como Hadoop han sido diseñadas para cumplir distintas necesidades. Entonces, ahora ya está a criterio de los profesionales, a criterio, digamos, de ustedes, identificar cuál es el tipo de datos que van a estar utilizando. Por ejemplo, igual, tener un sistema solo basado en bases de datos relacionales no es la solución. Tampoco tener un sistema solo basado en bases de datos no SQL como Hadoop tampoco es la solución, sino que más bien es tener algo que me combine lo mejor de los dos mundos. Entonces aquí es donde se dice que sí, el concepto de Enterprise Data Manager va a ser la solución. Entonces, en resumen, eso es lo que tenemos acá: bases de datos relacionales, el movimiento Big Data que fue atacado mediante los algoritmos de Hadoop basados en
precisamente las ideas de Google Bigtable y de MapReduce. Tenemos toda una evolución, por eso se dice que se dio la tormenta perfecta, porque se dieron todas las condiciones para que la tecnología que está detrás de las bases de datos NoSQL surgiera. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta y que vean de que es posible que dentro del trabajo ustedes se encuentren de repente una base de datos NoSQL en un futuro cercano o de mediano plazo.